Hola a todos, me llamo María Gómez Silva y esto es el podcast de Social Investor, la primera publicación en español sobre inversiones ESG. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre uno de los temas del momento, la inteligencia artificial. Ya saben, esa tecnología llamada a cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Pero como siempre vamos a hacerlo desde el ángulo que nos atañe, que son los criterios ESG. Para hablar de ello tenemos hoy con nosotros a Alberto Andreu Pinillos, que es asesor senior de Ernst & Young, entre otros cargos, y considerado como uno de los decanos de la RSC en nuestro país. Hola Andreu, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por venir con nosotros. Andreu, si te parece, comenzamos. Pues cuando tú quieras. Pues un informe de Ernst & Young situaba la inteligencia artificial y la sostenibilidad por este orden como los dos principales desafíos para las empresas en la próxima década. Hablaba de la disrupción que suponen, pero también las inversiones que se van a requerir. No sé si nos puedes explicar un poquito más. Bueno, pues yo creo que las dos cosas, ¿no? Lo primero, las disrupciones. Creo que queda claro, y todo el mundo lo empieza a ver, es que tanto la inteligencia artificial como la sostenibilidad van a cambiar básicamente el core business, la manera de hacer los negocios. Afecta a todos los sectores, afecta a la automoción, afecta a la energía, afecta al turismo, afecta a todos. A la salud. A todo. Y afectaba en los dos sitios, tanto a la inteligencia artificial como a la sostenibilidad. Y claro, al final esto, ¿en qué se ve? En qué me va a afectar en mi manera de hacer las cosas, pero sobre todo en cuánto nos va a costar, ¿no? Hay dos informes que me parecieron interesantes de destacar desde el punto de vista de las dimensiones, ¿no? El primero, un informe de Goldman Sachs del 21, que venía a decir que en el campo de la inteligencia artificial aproximadamente se han invertido en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, 53.000 millones de dólares en el 21. No teníamos datos de China. Y luego también a nivel mundial estaban pensando, o el informe daba una cifra, unos 94.000 millones de dólares. A nivel mundial, 94.000 millones. A nivel mundial. En 2021. En 2021, claro. Ahora hemos ido creciendo desde el 21 hasta ahora. Estimaciones, que tampoco son poca cosa. La estimación, este mismo informe estaba planteando que para el 2030 solamente en Estados Unidos llegaría al 1% de su Producto Interior Bruto, es decir, unos 24.200 millones de dólares de aquí en el año 2030. Es una cantidad ingente. Pero claro, si nos vamos también a la parte de sostenibilidad, tampoco nos quedamos cortos, ¿no? Porque fíjate, el último informe que ha sacado la Comisión Europea en el informe de la Plataforma de Finanzas Sostenibles está planteando que de aquí al 2030 tengamos que invertir en torno a 620.000 millones de euros para cumplir los objetivos del Green Deal, el REPowerEU, y luego también de cara a cumplir los objetivos de la Ley de la Industria Net Zero. Estamos pensando en unos 92.000 millones de euros. Es decir, son cantidades nada despreciables. Estos son de aquí al 2023, en un periodo de los 6 años que nos quedan. Conclusión, aunque solamente sea por dinero, el desafío es grande. Pero no es solo por dinero, ¿no? No es solo por dinero. A nivel ético, también la irrupción de la inteligencia artificial, ¿no?, en las compañías supone desafíos a todos los niveles, desde el respeto a los derechos humanos, la protección de los datos, la pérdida de puestos de trabajo. ¿Crees que las empresas saben a lo que se enfrentan y que están preparadas para ello? Bueno, yo creo que aquí está todo el mundo aprendiendo. Esto es una tecnología antigua, pero las aplicaciones yo creo que son nuevas, ¿no? Fíjate que hay una primera regulación de la Unión Europea que creo recordar que es del 9 de diciembre, donde se establece una serie de requisitos. También en Estados Unidos ha habido un primer acuerdo que fue de allá por octubre, que tiene una serie de datos. Y me parece interesante porque se plantean desafíos, como tú dices, nada despreciables, ¿no? Hay un primer desafío que tiene que ver con el mundo de privacidad. ¿Qué va a pasar con nuestros datos? La Unión Europea, a través del Reglamento de Protección de Datos, ha sido muy intensa. En Estados Unidos esto no va a ser tanto. Luego hay otro elemento que es importante, que es el tema de la transparencia y la explicabilidad. Explíqueme cómo hace su algoritmo y, sobre todo, publíquelo. En Europa esto sí va a ser obligatorio. Y además va a haber otro elemento importante, que es la posibilidad de que se impongan sanciones y se obligue a publicar. En Estados Unidos no va a ser tan preciso. Y luego vienen los elementos de supervisión y de cumplimiento. Europa establecerá criterios de supervisión y luego estarán en Estados Unidos un poquito menos. Pero es verdad que esto, lo que está planteando la inteligencia artificial es cuáles son los riesgos mínimos asumibles y cuáles son riesgos a los cuales no se deben de llegar.
Ya, ¿y cuáles son esos riesgos a los que no se deben de llegar? Pues mira, los riesgos a los que no se pueden llegar son aquellos que, como tú dices, supongan riesgos para la seguridad, para la integridad física, mata a este, dicho en términos brutos, ¿no? Otro, riesgos de discriminación, básicamente por sesgos de género, sexos, sesgos de raza, sesgos de lo que quieras, esto tampoco. Otros que sean violaciones graves de la privacidad, y esto lo estamos teniendo con el reglamento de datos. Otros que tengan que ver, como decíamos antes, de falta de explicación, lo que llaman los algoritmos cajas negras, algoritmos negros, y otros que... Esos que no sabemos, ¿no? Que no sabemos cómo se hacen. Y otro que es interesante, aquellos que tengan riesgo de pérdida del control del humano. Es decir, el botón de clic, ¿te acuerdas de Odisea 2001 en el espacio? Efectivamente, ¿no? Lo de las películas futuristas, sí, ¿no? Cuando las máquinas se controlan a sí mismas. Tienen vida propia. Bueno, pues estos serán los riesgos no asumibles. Hay otros que son asumibles, que de alguna forma tienen que ver con qué mecanismos de control y supervisión se pueden poner. Pero yo creo que esta es la parte que más nos toca, ¿no? ¿Tenemos que tenerle miedo a la inteligencia artificial desde el punto de la sostenibilidad? Pues mira, yo creo que como todas las tecnologías tienen dos caras, la buena y la mala, ¿no? Fíjate, pero antes hablabas de la pérdida de los empleos, ¿no? Hay un dato que me parece interesante. Desde que irrumpe Internet, desde que irrumpen los sistemas de información, desde que irrumpe la tecnología, mucha gente dijo, no, nos vamos a quedar todos en el paro, y es mentira. Lo que ha venido pasando es que se han creado otros puestos de trabajo vinculados a esto, ¿no? ¿Qué nos puede pasar con la inteligencia artificial? En general, respecto del empleo. Pues yo creo que previsiblemente nos va a pasar que habrá una serie de tareas que se liberen y habrá otras tareas que de alguna forma habrá que hacer. Eso va, pero eso no va a valer para todos los perfiles. Lo que creo que esto nos va a llevar, y ya algunos están pensando en esto, es que definitivamente se irá avanzando en la jornada de cuatro días semanales. Y esto, claro, también puede tener una repercusión en el salario. Pero yo creo que esto va a ser un cambio en los próximos 5 años que veremos. 5 años. Yo calculo que serán 5 años. En 5 años estaremos trabajando 4 días a la semana. Me das una buena noticia. No lo sé, unos pensarán que sí, otros que no. Yo estimo eso, pero como me dijo a mí un profesor que era Eduardo Punset, dice, todos mis proyectos son para el 2050, porque si no llego nadie me lo reclamar. 5 años quizá me lo podía reclamar, pero sí lo creo. Y yendo un poquito a la ESG, que es lo que nos ocupa en este podcast, he leído por ahí un artículo tuyo en el que hablas de los beneficios que también puede tener la inteligencia artificial, porque bueno, sabemos que tiene riesgos, pero también puede tener beneficios. Por ejemplo, la gestión de los datos, que también mencionabas, la gestión empresarial, las relaciones con los stakeholders o la toma de decisiones. No sé si nos puedes explicar un poquito más. Sí, este artículo que publicaba yo es un resumen que saca la firma a nivel internacional, que se puede acceder a él a través de nuestro hub de sostenibilidad, y básicamente planteaba como 4 grandes ámbitos. 1, cómo afecta la inteligencia artificial en general al proceso de gestión y de toma de decisiones. 2, cómo afectaba la parte ambiental. 3, cómo afectaban la parte social, y 4, cómo afectaban la parte de gobernanza. Pero si te parece, nos centramos en el primero. Sí, eso es. Empecemos con el primero. Pues mira, había varias alternativas que me parecen interesantes. Lo primero es la gestión de datos. Claro, la inteligencia artificial lo que supone es manejar y procesar una cantidad ingente de datos en un tiempo muy pequeño. Y yo creo que esto nos puede ayudar para prácticamente todo. Desde luego en materia de ESG nos ayuda, y no hay más que cruzar estos datos con lo que va a ser el futuro reporte que nos vienen los estándares europeos de sostenibilidad, las normas europeas de los NEIs, las normas europeas de información de sostenibilidad, que lo han traducido así, donde estamos trabajando con una cantidad de data points muy grande, en torno a 1000 datos, ¿vale? Porque imaginemos esos 1000 datos compararlos. Claro. En tu propia compañía, en tu propia cadena de valor y luego en tu propio perímetro jurídico. Claro, esto te lleva a muchas más cosas, porque los datos al final tienen que estar situados y tienen que estar digitalizados. Claro, imagínate eso. Luego imaginemos lo que nos va a llevar para la comparabilidad de los datos, por ejemplo, a efectos del sector financiero. Esto es una parte muy importante. De hecho, fíjate, el otro día publicamos un artículo, o publicamos un estudio que había hecho EY junto con Clarity, para entender cómo se estaban reportando los datos de taxonomía, tanto elegibilidad como alineamiento. Y ahí vino la persona de Clarity y nos dijo una cosa que parecía una tontería, pero era una obviedad. Claro, se barren los datos se agregan, los datos se ordenan, pero luego, como no hay mucha comparabilidad de datos todavía, tiene que venir un humano a darle sentido. Es decir, te haces la tarea previa y el filtro luego lo tienes que sacar. En consecuencia, con el tema de los datos, yo creo que era importante.
Había otra parte que a mí me gusta mucho. Te quería preguntar en concreto con el área ambiental, que también puede ayudar a gestionar la energía, ¿no? Sí, porque fíjate, con el área ambiental lo que tenemos es que en el momento que tú tengas smart grids y tengas contadores smart, tú tienes los datos digitalizados. Y eso ya te permite ser eficiente en el uso. Te permite también hacer proyecciones a futuro. Te permite hacer proyecciones de consumo, por ejemplo, en escenarios diferentes de calor. Claro. Te permite hacer un montón de cosas. Y luego, por ejemplo, hay otra cosa que puede ser interesante. Te permite ver con diferentes escenarios de temperatura cuánto se te pueden depreciar tus activos. Por ejemplo, si yo tengo un activo en un sitio que tiene sequía, ¿cómo se puede producir esa evolución? O tengo un activo en un sitio que tiene muchas riadas, ¿cómo se puede producir? O en un sitio, un activo que está sometido a muchas tensiones de calor, por ejemplo una carretera, eso te va a generar dilataciones de la carretera, eso genera mayor inversiones en reparaciones o tantas otras cosas, ¿no? Yeah. Y luego, por ejemplo, tienes otra cosa que es muy interesante, que es en la propia deforestación. Vía las localizaciones de satélite tú puedes ver qué sitios se van a quedar más inundados, con más calor, y eso también te puede dar elementos de gestión de biodiversidad. Es decir, tú puedes gestionar los datos de hoy y predecir en función de diferentes escenarios. Y eso es algo que te ayuda a ver cómo se te deprecian tus activos. Muy interesante. Y en cuanto a los factores sociales, ¿cómo puede ayudar la inteligencia artificial a ayudarnos a impulsar, a mejorar esos factores sociales dentro de la ESG? Pues mira, yo creo que aquí también hay un campo bastante grande. Por ejemplo, podríamos pensar en catástrofes humanitarias. Predicciones. Esa es una parte en la que ya se está utilizando mucho Big Data para hacer predicciones. También podríamos pensar en los elementos de salud y bienestar. Es decir, podríamos comparar cantidades ingentes de datos con historias médicas y clínicas individuales, por ejemplo, para lo que sería la predicción de los informes o incluso para lo que sería un posible tratamiento. Ahí hay muchas alternativas. Y luego hay una parte que yo creo que también es interesante, que es la no discriminación laboral. También a través de los no sesgos de determinados algoritmos podríamos ir. Pero hay una parte ¿A qué te refieres? ¿A una parte, por ejemplo, a la hora de promocionar a alguien o de contratar a alguien? Sí. O incluso de buscar candidatos sin sesgo humano que te diga, pues sin querer contrato más a mujeres, sin querer contrato más a hombres? Todo depende. O a perfiles que se parezcan a mí. Todo depende de cómo programo. O, por ejemplo, si nosotros estamos viendo posibilidades de algo tan interesante como es la planificación de la plantilla futura, tú puedes decir, nosotros si crecemos a este porcentaje de crecimiento sistematizado, si nosotros nos vamos a este tipo de nuevos productos y servicios, vamos a necesitar más o menos plantilla, vamos a necesitar más o menos perfiles y quiero perfiles de esta naturaleza. Te puede ayudar mucho en lo que llaman en recursos humanos la planificación del workforce planning. ¿Cómo planifico mi plantilla a futuro? Y yo creo que esto es otro tema bastante interesante. Y en la parte social creo que esa es la parte que hoy nos traen los SRS con la parte de fuerza laboral propia. Pero igual va a pasar en cadena de suministro. Por ejemplo, ¿cómo extiendo la supervisión en mi cadena de suministro, por ejemplo, de temas vinculados a derechos humanos? O, por ejemplo, los aspectos ambientales. Toda esa trazabilidad en cadena de suministro creo que la podemos gestionar muy bien con la inteligencia artificial. Aunque, como mencionabas, no todo depende de cómo se programe, ¿no? Porque también los programadores tienen sesgos. Claro. Y finalmente también el tema de la gobernanza. Bueno, has mencionado al principio cómo puede ayudar también a la toma de decisiones, pero a mejorar la gobernanza en sí, a esa manera de involucrar a inversores, stakeholders, ¿no? ¿Cómo puede ayudar? Claro, fíjate, en la parte de stakeholders es importante. Por ejemplo, si nosotros nos fuésemos a los elementos de cooperación público-privada, la inteligencia artificial lo que te puede hacer es ayudar a la gestión de los datos de todos los actores de un mismo proyecto. Y esas cosas muchas veces no ocurren. Esto sería básicamente gestión de stakeholder. Pero si nos vamos a lo que sería el criterio de gobernanza típico, es decir, qué rol juegan los consejos de administración, qué rol juegan junto con los comités de dirección y con las áreas funcionales, ¿con qué te vas a encontrar? Con que posiblemente la inteligencia artificial te ayude a tener claridad más sobre los instrumentos de control y de supervisión que ejercita el Consejo. Por ejemplo, si hoy el Consejo es el responsable de formular las cuentas financieras, también lo va a ser de formular las cuentas no financieras o de sostenibilidad. Cuanta mayor claridad y transparencia de esos datos tengamos, mayor control puede ejercer el Consejo sobre ello. También puede ejercer otra cosa que nos traen los propios SRS, es que se tengan que establecer las estrategias en los próximos 3 o 5 años. Es decir, ¿a dónde quiero yo llegar?
Lo mismo, podremos tener una cierta claridad sobre si con esa estrategia que tenemos, con la métrica que hemos definido para llegar, podemos llegar o no llegar. Es decir, al consejo le puede ayudar también a ver la claridad de sus decisiones de hoy, cómo van a impactar en los próximos 3 años. Y luego hay otro elemento que me parece muy importante, que también es responsable del consejo, que es el propio aseguramiento de la información, lo que toda la vida han hecho los auditores, que luego el consejo tiene que firmar. Bueno, no es lo mismo firmar con una cierta certeza de que no te tiembla el pulso porque no sabes si ese dato es bueno, o que tengas un cierto rigor en los datos. Ese es un elemento importante. Y luego creo que hay otras cosas que también están interesantes, que es los propios elementos de cumplimiento, la trazabilidad de decisiones y de procesos formalizados. Pues todas las compañías tienen programas de cumplimiento importante, donde al final tú tienes que dejar una serie de trazas donde demuestran que has seguido una serie de procedimientos concretos de trabajo. Y eso es una protección tanto para quien toma la decisión como para la compañía, y lo armas. Bueno, pues eso es un poco algo que en última instancia al final se reduce en, creo yo, gestión grande de datos y poder prolongar y proyectar escenarios grandes a futuro. Muy bien, Andreu, pues muchísimas gracias por habernos ayudado a ver con un poquito más de claridad cómo puede ayudar la inteligencia artificial en el campo de la ESG. Pues muchas gracias a vosotros por la invitación. Y a ustedes, gracias por acompañarnos y recuerden que pueden seguir la actualidad socialmente responsable en Social Investor. Hasta pronto.